Saludos y muy buen día amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Siempre un gusto, un privilegio contar con ustedes y solicitarles como cada día el que nos den like en nuestra página de Temple Social. Hoy pues manejaré como tema del día la disyuntiva que existe entre el personaje emblemático que representa Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Un personaje que para muchos es un villano y para otros es un héroe, y si no, pregúntenle a los cubanos y a los venezolanos. En este contexto, la percepción de Donald Trump como héroe o villano es profundamente polarizante en este 2026. Sus seguidores lo ven como un líder disruptivo que protege la economía y la soberanía estadounidense, mientras que sus detractores lo consideran una figura autoritaria que desestabiliza la política global y nacional. Una política que ya hemos visto cómo se enmarca protegiendo el crimen, las dictaduras, más que los derechos de la ciudadanía en lo general. Y si no, pregúntenle a las olvidadas de los grupos feministas, las mujeres musulmanas. Bueno, la perspectiva como héroe, según esta redacción, en la economía y paz, algunos lo ven como un negociador capaz de proteger intereses nacionales y promover la paz, destacando acuerdos en Oriente Medio. También, en sentido común versus la élite, se considera un defensor frente a tendencias progresistas extremas, viendo su gestión como un alivio económico y social. Transformación de imagen importante, ha pasado de ser considerado un villano a un héroe para algunos, incluso en el ámbito internacional, tras su regreso a la presidencia. La perspectiva como villano, bueno, pues estilo autoritario, se le describe como una figura que busca establecer un gobierno autoritario y actúa con racismo, según las políticas internas de Estados Unidos. Ahora bien, en acciones disruptivas es visto como una hiena y un villano shakespeariano que rompe contratos, viola restricciones y actúa por puro interés propio. La volatilidad mundial, su política arancelaria genera inestabilidad económica y sus acciones son vistas como peligrosas por sectores internacionales. Como presidente en este 2025 que entró, bueno, el año pasado, enero de 2025, su impacto tiene una gran trascendencia a nivel mundial. Bueno, puntos relevantes que sería bueno considerar sobre las políticas que ha generado en este último año Donald Trump. Pues primeramente el, la captura de uno de los peores dictadores dentro de los pocos que hay en el mundo con este tipo de calaña, pues pues la captura de Nicolás Maduro ha integrado un frente común de libertarios de lo que es América Latina, países como El Salvador, Argentina, que son los más destacables en este ámbito, pues ya forman una vinculación amplia con otros tantos países que se integran a un bloque común. También es un libertador hasta cierto punto de las dictaduras venezolanas. Hay que ver que todavía existe ahí la participación de quien era segundo a bordo en Venezuela y que actualmente pues tiene ciertas retóricas que manipulan y transgiversan el fin último que era la liberación total de Venezuela. Por eso digo que hasta cierto punto se han liberado de la dictadura. Por otro lado, mantiene a hilo a la dictadura cubana con Díaz-Canel, en la cual está amenazada de sufrir las mismas consecuencias que Venezuela. Por otro lado, aunque mal visto por el gobierno mexicano, ha incursionado en acciones contra el crimen organizado. Incluso pues está la polémica de estos dos agentes de la CIA, que es un delito federal, mismo que desde un principio quien debió de haber sido enterada es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y por ende directamente la Presidenta de México. Bueno, ha mantenido un diálogo o un apoyo con Ucrania
ante su confrontación contra Rusia. También mantiene hegemonía en la Unión Europea en base a la sustentabilidad de sus recursos militares en toda la zona. Es una protección que incluso ya lo reconoció la Unión Europea en contra de el imperialismo ruso, porque hay que recordar que Rusia es un país que busca apoderarse de todo lo que pueda a través de guerra, no de comercio. Bueno, ha doblegado hasta cierto punto la economía china, demostrando al mundo que este país no es más que otros, si no le consumen a su invasión mercantil. Hay que recordar que China te compra un 10%, pero te vende y te satura tus mercados, afectando las economías locales con sus productos, por cierto, en su gran mayoría de muy mala calidad, desechables, como decimos luego. Por otro lado, Rusia se retractó en combates abiertos contra USA en diferentes frentes que antes eran impensables. Ucrania, Venezuela, Cuba, se ha hecho de la vista gorda y ha volteado para otro lado. Se ha enfrentado y declarado en frente antiprogresista. Un ejemplo es el hecho de que en Estados Unidos ya no existen los baños para ambos sexos. El sexo se define por su genética, no por lo que piense cada quien, etcétera, etcétera. Protege a su país más que algún otro expresidente de la invasión migratoria, pues lo vemos porque incluso sus políticas son: voy y libero los países dictatoriales para que ya no emigren a mi país, primero. Segundo, generar a través de otro país que es México un bloque de retención para los migrantes masivos, entre otras políticas, y pues la que todos critican aquí en México, que es el hecho de decir que repatrian a los ciudadanos, pero que no es lo mismo que hizo Sheinbaum cuando los cubanos se pusieron muy exigentes. Entre otras cosas, pues somos un país que sí aceptamos a muchas personas, pero tarde que temprano terminamos reclamándole a los gobiernos esa invasión de ciertas culturas que nos han generado menos oportunidades para nuestros propios jóvenes que viven en nuestro país. Por otro lado, aunque usted no lo crea, ha generado las políticas internacionales más fuertes en contra de la discriminación de la mujer. Ni la ONU ni otros supuestos grandes generadores de paz, como es el propio Papa y la Iglesia Católica, han defendido a la mujer musulmana. Los grupos feministas históricamente han volteado para otro lado y no han puesto el dedo en la llaga de una manera tácita y verdadera sobre esta religión. Incluso Europa está invadido por musulmanes. Estados Unidos, independientemente de su guerra por el petróleo, que es a lo que todos aducimos, es un país que ha defendido e incluso últimamente ha solicitado a Irán que no se desviva a 8 mujeres, entre otras cosas, cosa que ningún otro tipo de gobierno, ningún otro tipo de dirigente mundial, ningún otro tipo de organización mundial ha hecho. Con este resumen, que yo sé que a muchos no les va a gustar, pero que es una perspectiva de cómo vemos también otras personas a este personaje tan polémico, tan querido y tan despreciado incluso en su propio país. Pero como dicen luego, nadie somos monedita de oro. Los veo en la siguiente sección, que son notas nacionales e internacionales. Como bien se los comenté, vamos a iniciar con los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Una leve explicación: normalmente me detengo un poco en Periódico Reforma. ¿Por qué? Porque es el primero donde aparecen las notas principales del día y es donde en cierta manera se da esta interacción de poder en cierta forma
pues generar alguna idea adicional a lo que viene en la nota. Por eso normalmente nos estancamos un poquito más en este diario, no porque sea más o menos importante que otros. Bueno, iniciamos. Periódico Reforma: tragamonedas en tiendas del bienestar. Aunque están prohibidas, una máquina tragamonedas funciona dentro de una tienda del bienestar en Tonalá, Jalisco. Por otro lado, que hay otro almirante de red huachicolera. Lo detienen en Argentina y es Fernando Farías. Se ocultaba bajo identidad falsa con pasaporte guatemalteco. El contraalmirante Fernando Farías, señalado como presunto líder de una red de huachicol, fue detenido ayer en Argentina luego de que su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue capturado desde septiembre del año pasado. También lee el embajador de Estados Unidos Cartilla: la corrupción no debe tener cabida, dice. En los Mochis: para que las inversiones extranjeras resulten fructíferas es necesario garantizar un entorno libre de corrupción, advirtió ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Por otro lado, presume Harfuch golpe. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presumió ayer la captura del contraalmirante Fernando Farías en Argentina. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Por otro lado, para Ebrard, descontón. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción indaga al secretario de Economía Marcelo Ebrard tras la denuncia de que su hijo Marcelo Patrick vivió 6 meses en la residencia de la embajada en Londres de manera automática. Tiene que abrirse la investigación, tiene que reenviarse y se violó alguna norma, tiene que revisarse, perdón. Aranceles de Trump violan el TEMEC, dice Carney. En Ottawa, el premier de Canadá, Mark Carney, advirtió que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump son una violación al TEMEC. Carney fue cuestionado sobre si pediría a las provincias de su país levantar la prohibición al alcohol estadounidense, a lo que respondió que la verdaderamente molesto son los aranceles de los Estados Unidos. Aseguran agaceras de daño por 13,000 millones de pesos. La Comisión Nacional Antimonopolio presentó su primer demanda colectiva en contra de 53 empresas de gas LP por causar daños a los consumidores superiores a los 13,000 millones de pesos durante 10 años. Esta acción deriva de una resolución en la que se descubrió y sancionó una colusión en la que participaron empresas pertenecientes a grupos Sony, Simsa, Nieto, Rusa, Global Gas y Gas Metropolitano, que se pusieron de acuerdo para manipular precios y repartirse a la clientela. Fíjese qué cosa tan curiosa. Esta información recuerdo haberla dado en alguna ocasión hace aproximadamente 15 años. Exactamente lo mismo, ¿eh? Pero en fin, pues la historia se repite, como dicen luego. Y bueno, vámonos con diario El Universal. Para El Universal, México y España son más que países hermanos, dice Felipe VI, con un discurso entrañable e íntimo en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El escritor Gonzalo Celorio recibió ayer el premio Cervantes 2025. Sedena se deslinda de participación de la CIA en operativo. Sin embargo, pues ahí andaban, ¿no? Y se supone que debieron de haber informado. En las acciones para destruir la narcolaboratorio en Chihuahua, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que no tiene ninguna responsabilidad en cómo integran los equipos de gobiernos locales cuando solicitan el apoyo federal. La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó una falta de las autoridades chihuahuenses, pero también del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, porque debieron informar al gobierno federal de las tareas de sus elementos. Bueno, te creo, Sedena, que tú no hayas sido informada de que iban a estar ahí, pero llegan tus elementos y ellos se enteran, por lógica, porque ningún americano tiene el acento nacional
que tenemos los mexicanos. Entonces, que no me vengan con que no sabían, que no tuvieron la oportunidad de comunicarse para informar que 2 elementos de Estados Unidos estaban integrados en una comitiva para desmantelar laboratorios clandestinos. Que no digan que no sabían, porque si no estaban enterados en un informe, debieron sus elementos al momento de empatizar dentro del grupo haber dado un informe a los mandos altos. Así que no vengan a lavarse las manos como Poncio Pilatos. Esa es la verdad. Investigan a Ebrard por hospedaje de su hijo en la embajada. También pues cae Farías en Argentina, este comandante vinculado al Huachicol. Ir en coalición, la prioridad de Citlali para la elección 2027. Con esto nos vamos ahora con Excelsior. En Excelsior, cae mando naval ligado a Huachicol, lo acusan de intento de asesinato. El contraalmirante Fernando Farías, identificado como líder de la red de contrabando de hidrocarburos, suburbano a manos del pueblo. El gobierno federal adquirirá el tren suburbano, el cual operará bajo el nombre de Tren Felipe Ángeles, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, señores, espérense descarrilamientos, fueras de tiempo, mala calidad del servicio, lo que vemos en todas las terminales de los últimos 7 años del metro y los trenes insignias de nuestro anterior presidente. Rechaza a UGM en Mondales, Puebla, Planta Puebla, por la vía del voto. Trabajadores del sindicato de la FESIGEM de Mondeles, Planta Puebla, frenaron el intento de la UGM para tomar el contrato colectivo. Rumbo al Mundial, crece el robo de ropa deportiva. Ante el aumento de la demanda, los hurtos en carretera de este tipo de mercancías son cada vez más constantes. Mateo Díaz, un legado de vida. A 2 años de su fallecimiento, la familia de Mateo Díaz, un joven piloto de motocross que se convirtió en donador de órganos, transformó el dolor de su pérdida en esperanza para otros. También con biométricos identifica INE a 43,000 desaparecidos. Nos vamos con esto, con diario La Jornada. Maru Campos avaló colaborar con Estados Unidos y eso va contra la ley de seguridad. En Chihuahua se violó la Constitución, acusa Sheinbaum. Pues señora presidenta, la violación más fuerte la tienen las políticas desde la administración pasada, donde el crimen organizado se ha apoderado del país. Eso es más crítico y lamentable. Madres que han perdido sus hijos e hijas por el contubernio que se especula existe entre el gobierno que usted representa con el crimen organizado, que pues ya de tanto que se ha ampliado ya no se sabe cuáles son los carteles más importantes. Piden juicio político para la mandataria de la entidad. Bueno, pues adelante, engrandézcanla. Tal vez el día de mañana sea la siguiente presidenta de México. Cae en Argentina contraalmirante vinculado a red de huachicol fiscal. Decomisan en la frontera de Arizona arsenal con 16 rifles y un lanzacohetes. Perfilan a titular de NAFIN como embajador de Washington. Por guerra en Medio Oriente volverán más de 30 millones a la pobreza, dice el PNUD. Y en informe 2025, la Comisión Internacional de Derechos Humanos reconoce política social del gobierno federal. O sea, en un país donde estamos plagados de narcotráfico, en un país donde estamos plagados de corrupción, en un país donde el poder judicial está vendido al mejor postor, ahora resulta que nos reconocen. Qué bonito, ¿verdad? Esos son los derechos humanos de los que tanto se quejan países que están superando sus crisis económicas, como El Salvador, como Argentina. Y que, pues, con todo respeto, pero gracias a Dios, se han olvidado de esta faramalla internacional
que lo único que está haciendo es enriquecer los bolsillos de unos cuantos a costa de la muerte de cientos de miles de ciudadanos en todo el mundo. Bueno, México, pilar del multilateralismo, dice el secretario de Naciones Unidas. Por cierto, habla la Comisión Internacional de los Derechos Humanos del gobierno federal que no acaba la propia ONU de enmarcar a México como el primer país después de la Segunda Guerra Mundial en una categoría muy específica por el tema de desaparecidos. ¿Qué tan vendida estará la Comisión Internacional de Derechos Humanos? ¿Cuánto costaría esta nota? En fin, la inflación se mantiene por arriba del 4.5% anual en abril. Urge a Teherán llegar a un acuerdo. Descarta Trump el uso de arma nuclear contra Irán. Ya lo hemos diezmado, dice. Y bueno, con esto nos vamos con Grupo Milenio. Grupo Milenio, pillan en Argentina a exmando de Marina ligado al huachicol. Migra. Robots y drones acechan la Copa Mundial. La FIFA estipula que cada estadio del torneo debe operar con una especie de C4 interna. Claudia espera a alcalde en una semana y hablará con Montiel en gira por Hidalgo. Las inversiones fluyen si no hay corrupción, dice Ronald Johnson. Líbano, despiden a periodista víctima de Israel. Una multitud acompañó el cortejo fúnebre de la periodista Amal Jalil, asesinada en un bombardeo del ejército israelí al sur del Líbano, cuyos gobernantes calificaron los ataques de crimen de guerra y llamaron a las partes a cumplir el cese al fuego y la Convención de Ginebra. Qué curioso, ¿no? Los musulmanes que asesinan mujeres nada más por no traer bien el velo, que asesinan a mujeres por quitarse el velo, que asesinan a mujeres nomás porque el marido dice me engañó, sin pruebas, sin nada, simplemente la asesinan, donde la mujer es tratada casi peor que un perro. Ahora resulta que le hacen una conmemoración a una periodista. Eso es, como dicen nuestros amigos presidentes, politiquería. En fin, vámonos ahora con la información local en Baja California. Vamos con la agenda y una muy buena noticia. Hoy se inaugura en el Bosque y Zoológico de la ciudad, aquí en Mexicali, a las 5:30, el Herpetarium, que pues es, ya lo mirarán en este video, pues todo lo que son reptiles estarán en esta área que hoy conoceremos, Dios mediante, a las 5:30 de la tarde. Y bueno, nos vamos ahora con información de gobierno del estado. Acerca la gobernadora Marina del Pilar más servicios de salud y prevención a familias en San Felipe. Se proporcionaron servicios de salud, medicamentos gratuitos, entrega de lentes, detección de cataratas, mastografías, entre otros beneficios. Bueno, parece que traen más medicamentos y todo que en los hospitales, ¿no? Qué irónico. Por cierto, invitan al tercer encuentro estatal de danza folclórica en Baja California. El evento se realizará el 26 de abril en el Teatro del Estado con la participación de 10 grupos representativos del país. Por otro lado, en atención a las tendencias en redes sociales sobre supuestas amenazas en planteles educativos, en la mesa de seguridad, la mandataria señaló que se ampliará el monitoreo de redes por áreas de inteligencia, se impulsarán campañas de salud mental en escuelas y se fortalecerá el acercamiento con madres y padres de familia, especialmente en planteles con alertas, para garantizar entornos seguros para los niños y jóvenes. Asimismo, autoridades coordinarán acciones interinstitucionales y emitirán protocolos para atender incidentes escolares. En información de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, la CES fortalece coordinación con COEPRIS para garantizar agua segura en comunidades rurales. Se estableció una mesa de trabajo
interinstitucional para unificar criterios de vigilancia sanitaria y reforzar acciones de cloración, monitoreo y equipamiento en sistema de abastecimiento rural. En información de la Fiscalía tenemos dos pesquisas, una para el señor José Guillermo Cárdenas Ledesma, de 41 años. Con base a su información, fue visto por última vez el 1 de octubre del 2025 en la colonia Mayos. Por otro lado está Juan Carlos Ruiz Carballo, de 52 años. Con base en la información, fue visto por última vez el 19 de abril del presente año, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Ahumadita. En información del Congreso, bueno, pues aparte de que ayer hubo sesión de pleno, en la cual estuvimos generando algo de información que estaremos compartiendo con ustedes en el transcurso de la semana. El Congreso de Baja California respalda reforma federal que fortalece la lucha contra el feminicidio. La 25 legislatura aprobó por unanimidad la minuta que reforma la Constitución Federal y dará pie a una ley general de feminicidio. El objetivo es homologar el tipo penal y las sanciones de todo el país y consolidar coordinación entre federación y estados. Aquí traía una información interesante sobre estadísticas en Baja California para hablar así de manera general. El asesinato de hombres y mujeres hasta noviembre del 2025 se registraron 176 mujeres asesinadas. Sin embargo, el caso de los hombres es entre el 85 y el 90%. Fíjense, ni siquiera tienen el número exacto, nada más hablan de porcentaje de los hombres, porque somos un bulto más en esta política feminista que tenemos en el país. Pero hablar de 176 mujeres, de un total de aproximadamente, déjenme ver aquí el dato, lo voy a manejar de otra manera más adelante, ya como un desglose, así como lo hice de Donald Trump, porque me está faltando este dato, pero estaríamos hablando de casi 1,500 hombres en contraparte con 176 mujeres, sin minimizar a nadie, pero tampoco haciendo a un lado la realidad que estamos viviendo en el estado y en la cual pareciera que no están poniendo atención: el asesinato masivo de hombres en esta administración. Bueno, diputado Molina García insta a autoridades a la canalización del arroyo Santa Catarina de San Felipe. El llamado urge a la realización de obras hidráulicas y regularización de asentamientos. Cientos de familias serían beneficiadas con certeza y seguridad patrimonial. Propone diputada Mayola Gaona un centro de diagnóstico de autismo en Playa del Rosarito. No cuenta el municipio con ninguna institución gubernamental que brinde el servicio de diagnóstico temprano de forma gratuita. Que por cierto, ayer estuvimos aquí en un evento de la Secretaría de Educación, donde precisamente se estaba dando una capacitación al respecto de niños con problemas de índole autista. Por otro lado, en información de Mexicali, pues vamos a presentarles un video donde la oficial mayor del ayuntamiento, Claudia Beltrán, invita a las familias mexicalenses a una jornada de servicios. Queremos invitarnos a la jornada de servicios de México Imparable, la cual tendrá este sábado 25 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Parque El Centenario, ubicado en Lázaro Cárdenas, Boulevard Lázaro Cárdenas, donde los 3 órganos de gobierno brindarán los servicios a la ciudadanía, lo cual los esperamos puntuales de 8 a 1. Y algunos de los servicios, por mencionarlos, son asesorías legales, vivienda, lo que es Infonavit, temas de brigadas de salud, SEMCA, cortes de cabello, entrega de despensas y muchos servicios más. En información de Ensenada, invita el Instituto de Cultura de Ensenada al Biker and Beer Fest.
será en Playa Hermosa el día 8 y 9 de mayo con concursos, música en vivo, ambiente familiar y la participación de cientos de clubes de motociclistas. El evento es organizado por la comunidad biker en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano del gobierno de Claudia Agaton. También allá en Ensenada, a Ensenada en Los Ángeles y fortalece vínculos con Francia. Esto es trabajo que lleva a cabo la presidenta Claudia Agaton. Encabeza promoción internacional del municipio ante actores estratégicos y abre nuevas oportunidades de intercambio económico y cultural. Información importante aquí para Mexicali y su valle: el Infonavit acerca créditos y soluciones de pago a trabajadores de Mexicali. Mañana, sábado 25 de abril, de 9 a 13 horas, se llevará a cabo una feria de servicios para asesorar a las personas sobre las opciones de financiamiento y alternativas para regularizar su deuda. También se brindará información sobre el programa de vivienda para el bienestar y sobre las nuevas condiciones de los créditos que eran impagables antes de la aplicación del programa Infonavit Solución Integral. La atención se brindará en el Parque Centenario ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas 4151 en Colonia Colorado, División 2, Mexicali, Baja California. O sea, si vamos de poniente a oriente, de oeste a este, es el parque que se encuentra ya para salir hacia el Ejido Puebla. Señores, que tengan un excelente día. Nos vemos hoy en la tarde a las 5:30 en esta inauguración tan interesante en el bosque zoológico de la ciudad. Que tengan un excelente fin de semana ya.